Creo, hermanos, que todos debemos de ser conscientes de hermanos, de nuestra responsabilidad que tenemos de poder adorar y de poder servir adecuadamente a nuestro Señor. ¿Sí? Y para ello es fundamental que estas tres responsabilidades no las dejemos de hacer. Al contrario, hermanos, cada día podamos estar fortaleciendo nuestro compromiso en hacer esto que el Señor nos manda, para que de esa manera, hermanos, podamos seguir adelante. Así que vamos a leer, hermanos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Y vea estas tres cosas. Y tenemos que examinarnos a la luz de la palabra del Señor para ver si nos estamos conduciendo de acuerdo a lo que nos enseña Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Mire lo que Pablo exhortaba a estos creyentes de Tesalónica. La exhortación hoy es para nosotros, hermanos. Les dice Pablo, número 1, estad siempre gozosos. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? ¿Cuándo? Siempre. Segunda cosa, orad sin cesar. ¿Cómo tenemos que orar? Sin cesar. Y número 3, vea lo que dice el versículo 18, dad gracias en todo. ¿Tenemos que agradecer en qué, hermanos? En todo. Estas son las tres cosas que Pablo le pide a estos creyentes que hagan en su vida para que sigan agradando a Dios. Que estén siempre gozosos, que oren sin cesar y que den gracias en todo. ¿Por qué? Lo dice claramente Pablo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros pretendemos agradar a Dios, que así debe de ser, pues estas cosas, hermanos, tienen que ser una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, pues los que hemos perdido el gozo, pues tenemos que decirle al Señor, como lo decía David, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Aquellos que pues hemos menguado en nuestra comunión con Dios a través de la oración, pues es importante, hermanos, que retomemos esa actitud continua de comunión con Dios a través de la oración. Y para aquellos que hemos perdido esa gratitud para con nuestro Dios, pues es necesario, hermanos, que quitemos esa actitud que no es correcta y que seamos agradecidos con nuestro Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, recuérdelo, porque esto ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones. Todo lo que Dios demanda de ti, todo lo que Dios demanda de nosotros, Él mismo nos da esa capacidad, ese poder a través de su Espíritu Santo, hermanos. Y gracias a Dios que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, pues Dios, hermanos, se honra en ello. Dios se agrada en ello, hermanos. Amén. Padre, te pido en este momento que nos ayudes a poder, Señor, reconocer nuestras faltas delante de ti, los que hemos descuidado, Señor, estos aspectos de nuestra vida, podamos, Señor, volver a ellos y de esa manera podamos honrarte, podamos agradarte, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Entonces, hermanos, es importante que pues tengamos en cuenta estos tres aspectos importantes de nuestro andar cristiano. Pues gracias a Dios por los que seguimos haciendo esto. Los que hemos menguado, pues es tiempo, hermanos, de que volvamos a ese primer amor y retomemos esto. Y pues los que quizás estamos aquí y nunca lo hemos hecho, porque hemos estado distantes de Dios, pues empecemos hoy. Tomemos el consejo de la palabra del Señor y hagamos de esto el estilo de nuestra vida. ¿Ve? Entonces, estos tres aspectos, hermanos, son importantes: el gozo, la oración
y la gratitud. Amén, hermanos. Dice el versículo 16, estad siempre ¿qué? Gozosos. ¿Ve? Entonces es fundamental para nosotros, hermanos, que tengamos una perspectiva correcta acerca del gozo cristiano, hermanos. ¿Entiende? Pablo les está demandando a estos creyentes, hermanos, estén siempre gozosos. Y eso es lo que hoy pues nos dice la palabra del Señor también a todos nosotros. Y yo sé que pues muchas veces el recibir este mandato pues nos contraría, porque pues a veces nos es muy difícil a causa de las circunstancias que todos los días estamos viviendo y que muchas de ellas no son agradables, y que pues a la luz de ello pues muchas veces el recibir estas palabras pues nos parece, hermanos, algo muy complicado, algo muy difícil que hacer. ¿Entienden, hermanos? Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos está ordenando esto, y cuando nosotros no lo hacemos, estamos con ello desobedeciendo a Dios. Estamos nosotros pecando contra nuestro Dios, hermanos. ¿Me entiende? Entonces nosotros, hermanos, pues tenemos que pedirle al Señor su ayuda para someternos a lo que nos enseña la palabra del Señor. El gozo, hermanos. Ahora, en este sentido, pues mire que pudiéramos ocupar bastante tiempo para citar tantos versículos que hay en la Escritura que nos hablan, hermanos, acerca del gozo. ¿Sí? Puedo citar ese versículo, hermano, que se encuentra en el libro de Nehemías, cuando Esdras, sacerdote de Dios, comparte la palabra a ese pueblo que ya tenía tiempo, hermanos, que no había escuchado la ley. Los tiempos espirituales en Israel eran difíciles, complicados como los nuestros. Y cuando esa gente fue confrontada con la palabra de Dios, hermanos, de veras caló tanto la palabra de Dios en el corazón de ellos que todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar. Pero Esdras les dijo algo muy importante: que no lloraran. Y no porque fuera algo indebido, sino ante todas las cosas, hermanos, que llenaran su corazón de gozo, entendiendo la misericordia de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Y Esdras les dijo algo muy importante: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Entonces, como se lo vuelvo a repetir, para nosotros es fundamental entender lo que significa el gozo, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que, como se lo vuelvo a mencionar, estamos batallando contra pues otras emociones humanas que tenemos, porque Pablo lo reconocía. Nosotros, mire, hermanos, tenemos una batalla porque por una parte tenemos este mandato de Dios que nos dice gózate, y por otra parte las dificultades, ¿no? Como les decía al principio de la reunión, pues uno no se siente bien, más que todo porque el estado físico de mi papá nos preocupa, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que en Dios tenemos que trascender estos aspectos. No nos tenemos que quedar ahí, hermanos. Mire, Pablo, hermanos, fue un hombre que obedecía este mandato, pero el servicio que él ofreció al Señor, hermanos, no fue fácil. Cuando él testifica, ¿verdad?, a los dirigentes de la iglesia de Éfeso, en Mileto se encontraban, él les dice algo muy importante, hablando de su servicio al Señor. Dice que él había servido al Señor con muchas lágrimas. ¿Se imagina usted al siervo de Dios llorando por todo lo que sucedía en su vida a causa, hermanos, de tanta oposición que él encontró de parte aún de sus mismos compatriotas judíos para que la palabra de Dios avanzara? Y él lo está diciendo con franqueza, que él ha servido al Señor con muchas lágrimas. Pero no se quedó allí, porque él, hermanos, pudiera haber terminado como muchos, frustrados,
amargados. Mira, hermanos, pues yo he conocido gente que hoy ya no están sirviendo a Dios porque se frustraron en el intento. ¿Me entienden? Pero no. Mire, hermanos, Pablo le decía algo muy importante a los creyentes, en este caso, hermanos, a los creyentes de Corinto. Mire, quiero que lea este versículo. No pierda Tesalonicenses, vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que trascender a las situaciones complicadas, hermanos, que estamos experimentando. No tenemos por qué quedarnos allí, porque Dios nos está diciendo, hermano, que tenemos que gozarnos. ¿En qué? En todas las cosas, hermanos. Debemos de estar siempre gozosos. Eso es lo que dice, ¿verdad?, Pablo a los tesalonicenses. Ahora, ¿qué dice? Segunda a los Corintios 6:10, como entristecidos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Que está triste. Él tenía sus motivos, sus razones para tener ese sentimiento. Pero ¿qué dice él? Más siempre gozosos. ¿Sí me entiende? O sea, sí está luchando contra esa situación, pero esa situación no es más grande que el gozo sobrenatural que Dios te da. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Que esa circunstancia que nosotros estamos experimentando no puede ni debe ser mayor que el gozo sobrenatural que Dios nos da. Amén, hermanos. Y que eso es algo importante que entendamos. Porque miren, hermanos, si nosotros estuviéramos hablando del gozo como una manifestación de nuestro temperamento, bueno, nosotros nos gozamos siempre en las circunstancias positivas, en las circunstancias favorables. Esa es la realidad. Pero aquí, como Dios te dice que tú debes de estar siempre gozoso, entonces entendemos que no se trata de solamente una actitud nuestra. Gózate, ay, bueno, me voy a gozar. No, es darle paso a la obra de Dios. Hermanos, nosotros les hemos dicho, hermanos, que aquí es fundamental que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios trabaje en nuestro corazón. Él es el que tiene que llenar de gozo nuestro corazón. Por eso el hecho de decirle: Dios, yo no puedo, pero tú ayúdame. Señor, yo no me siento bien, pero tú ayúdame. ¿Y qué cree que hace el Señor? Nos ayuda, hermanos. Nos ayuda a poder, hermanos, entonces vivir esta vida como la vivía el apóstol Pablo y como la ha vivido todo siervo de Dios, que aunque ciertamente están entristecidos por las circunstancias de la vida, siempre el gozo de Dios es el que los saca adelante. Sí. Son las circunstancias favorables. Algunos equivocadamente a veces así lo piensan. Una vez una hermana me dijo, ¿verdad?, porque me estaba comentando pues las situaciones difíciles que estaba enfrentando, y yo le di un consejo y me dijo: ay, hermano, para usted qué fácil es decir eso, como usted no tiene problemas. Y así hay mucha gente que tiene esa idea equivocada de que nosotros aquí estamos, como pastores, hermano, bien fácil, todo bonito, todo maravilloso, porque nosotros somos siervos de Dios, vivimos en una burbujita que Dios nos protege. No, hermanos, todos estamos pasando circunstancias difíciles, porque todos hemos pecado contra Dios, porque estamos viviendo en un mundo caído, lleno de dolor, de tristeza, de situaciones difíciles, y que aún Dios mismo lo permite para que precisamente nosotros no dejemos de suspirar y de anhelar la vida venidera, que va a ser totalmente distinta. ¿Entienden? Así, hermanos, como entristecidos. Sí, estoy triste por la situación de mi papá, pero el gozo de Dios nos saca adelante. No es tiempo de renegar, no es tiempo de decir: ay, y para eso servimos a Dios, Señor, ¿y por qué está mi padre así? ¿Usted cree que podríamos decirle eso al Señor? No, hermanos. Aquí estamos y debemos de seguir fieles al Señor. Por eso se lo vuelvo a repetir: fundamental
vital, trascendental, que todos nosotros que estamos aquí, hermanos, entendamos el gozo verdadero que debe de estar en nuestro corazón para que precisamente podamos seguir agradando al Señor. Si tú pierdes el gozo, le vas a dar mucha ventaja al enemigo. Le vas a dar mucha ventaja al enemigo. Ve. Y por eso tenemos entonces que, hermanos, darle puerta al Señor. Usted sabe, hermano, que uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí está el gozo, que es un fruto del Espíritu. Por eso se lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de tus emociones, estoy hablando del obrar de Dios en tu vida. Y solamente Dios puede darte ese gozo que trascienda todas las circunstancias que vengan a tu vida, por muy difíciles que sean, sabiendo que eso, hermanos, Dios lo va a tomar para un bien en tu vida. Mira, hermanos, nosotros tenemos gozo, ese fruto del Espíritu de Dios, porque descansamos siempre, hermanos, en las promesas de Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios no falla. Ahora, hermanos, yo he hablado con mucha gente, hablando de las circunstancias que estamos viviendo, que ciertamente podríamos quejarnos por todo ello, pero ¿por qué quejarnos, hermanos, si lo más importante nosotros ya lo recibimos? Y es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. ¿Qué te preocupas, hermanos, por esto que es pasajero y temporal? Si ya Dios ha hecho lo más importante en cada uno de nosotros, hermanos, que es salvarnos de esa condenación merecida que teníamos todos por nuestras múltiples ofensas para con Dios. ¿Entiende? Ve. Ahora, hermanos, cuando nosotros, vamos a la palabra de Dios, pues encontramos muchos motivos y muchas razones, hermanos, para poder siempre estar obedeciendo este mandato. Estad siempre gozosos. Sí, Señor, ¿por qué estoy gozoso? Mire, les leo rápidamente algunos versículos en la palabra del Señor. El Salmo 28:7. Mire, podemos estar gozosos porque nosotros descansamos en el carácter justo de Dios. Aún, hermanos, en los problemas más difíciles que nosotros podamos experimentar, Dios ahí está con nosotros. Y lo decía el salmista, Salmo 28:7: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Ve? Eso es lo que decía el salmista. Y allí tenemos que llegar a depositar nuestra plena confianza, hermanos, en la justicia de Dios. Dios no se equivoca. Dios nos ayuda. Y si nosotros, hermanos, habláramos si merecemos la ayuda de Dios, a ver, ¿cuántos de ustedes merecen la ayuda de Dios? Levanten su mano. Nada más 1, 2, 3, 4, 5. Ellos merecen la ayuda de Dios porque son bien buenos. Pero yo, hermanos, no merezco la ayuda de Dios, porque a diario le ofendo. Y aún a pesar de eso, ¿cómo está ahí Dios para ayudarme? Ve. No se trata de nosotros, hermano, se trata de Dios tan bueno que es para con nosotros. Y vea qué hermosas palabras: el Señor es mi fuerza, el Señor es mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. ¿Dónde escuchas un quejar, un lamentar? ¿Dónde? No lo hay. Y tampoco lo debería de haber en nosotros, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ve, hermanos, nos gozamos porque el Señor nos ha salvado. Le decía hace un momento, dice la Escritura, hermanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es nuestra relación hoy con Dios? De paz. Cuando antes éramos sus enemigos, pero hoy, hermanos, estamos en paz. Y no estamos en paz por lo bueno que somos, estamos en paz porque Cristo
nos ha perdonado. Estamos, hermanos, gozosos porque, hermanos, mire, el Señor nos ha bendecido de veras con mucho más de lo que nosotros necesitamos. Y lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos gozamos, hermanos, porque mire, en la providencia de Dios, Dios todo lo ha orquestado. ¿Sabe para qué? Para beneficio nuestro. Todo. Aún las circunstancias difíciles. Aquí exceptúa el pecado, porque el pecado no tiene nada que ver dentro de la voluntad de Dios. Si usted peca es porque usted quiere deshonrar a Dios. Pero todas las circunstancias que Dios permite, hermano, lo hacen ¿para qué? Para nuestro bien. Santiago, mire, le decía a los creyentes: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les decía que estuvieran gozosos en medio de las distintas pruebas que estaban padeciendo, y les da la razón poderosa. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que hace, ¿eh? Todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Hay una gloria futura para nosotros, una gloria maravillosa, ¿verdad? Pues yo creo que a veces perdemos mucho de vista esa gloria futura porque estamos tan ensimismados en esto temporal. Pero recuerdan cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, ellos venían emocionadísimos porque veían la gloria de Dios en ellos. Y le dijeron al Señor: Señor, tu nombre echamos fuera demonios. Mira, hermanos, imagínense, ellos indignos siendo usados por Dios se emocionaban. Y les dijo al Señor algo más valioso y más importante: no se regocijen de que los demonios se sujeten, más bien regocíjense que su nombre está escrito en el reino de los cielos. De eso regocíjense. Ese es el regocijo nuestro, hermanos. El regocijo de la palabra. Es un privilegio, es una bendición, hermano, que nosotros tengamos la oportunidad de parte de Dios de conocer su maravillosa voluntad para con nosotros. Y era la experiencia de Jeremías, hermanos. Dice que cuando él halló las palabras de Dios, dice que las comió. Y dice que para él fueron ¿qué? Un gozo maravilloso. Un gozo maravilloso, hermanos, la palabra de Dios. Siempre les he dicho, ¿verdad?, que cada que voy a Veracruz a predicar la palabra, siempre paso a una cafetería, tomar un frappé. Cuando le doy el primer sorbo, hermanos, es como ir al cielo. De veras. Es algo de lo que más disfruto. Y de veras, hermanos, qué maravilloso que nosotros disfrutáramos así la palabra de nuestro Dios. O sea, hermanos, de veras, la palabra de Dios nos da tantas cosas, hermanos, para entender que el gozo, hermanos, es algo importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, mire, hermanos, para nosotros como creyentes, estas cosas que nosotros estamos viviendo no nos deben de robar la paz. Son cosas temporales. Son cosas que nada más están sucediendo por un tiempo. Lo que viene por delante, hermanos, es mucho mejor. Decía el apóstol Pedro, hermanos, vaya por favor allá a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y me llama mucho la atención que Pedro diga un poco de tiempo, porque no está hablando de un día, de una semana, de un mes, no está hablando de ese tiempo. Está haciendo una comparativa de nuestra estancia en esta tierra comparada con la gloria venidera.
Por eso tú no puedes equiparar esta vida de que, ay, cómo he sufrido en toda esta vida. Hermanos, lo que tú estás viviendo es poco comparado con la gloria venidera. Y por eso, hermanos, las palabras de Pablo son inspiradoras, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿qué va a ser ese sufrimiento? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ve? Lo que nosotros estamos viviendo aquí nos está preparando para la eternidad. Para ser gente que ame más a Dios, que sirva más a Dios, que glorifique a Dios. Cuando nosotros, hermanos, podamos entender esto, vamos a poder entonces cumplir este mandato de poder estar siempre gozosos. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el segundo mandato que Pablo le pide a estos creyentes? Versículo 17 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, ¿qué les dice? Que oren sin cesar. ¿Ve? Ahora, yo sé que un creyente gozoso, pues se regocija en la presencia del Señor. Y él sabe que la manera de continuar en la presencia de Dios, pues es a través de la oración. Por eso él no descuida este aspecto, hermanos, donde él reconoce su necesidad de Dios. Porque mira, hermanos, cuando nosotros venimos en oración al Señor, lo hacemos porque reconocemos la insuficiencia de nosotros mismos. O sea, no crea, hermanos, que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos. No, hermanos, necesitamos mucho la ayuda de Dios. Y por eso, hermanos, el Señor nos manda a que oremos. A que oremos. El término que utiliza aquí el Pablo de oración, hermanos, es el término más generalizado en la Escritura para hablar precisamente de esa oportunidad que nosotros tenemos a través de la oración de poder exaltar a nuestro Dios. Recordamos, ¿verdad?, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que hacemos a través de la oración. Engrandecer el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. O sea, el deseo, hermanos, de que en todo momento sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Eso, hermanos, es lo que nosotros ocupamos en la oración. Pedirle perdón a Dios que tanta falta nos hace, porque todos los días nos equivocamos. El exponerle a Dios nuestras necesidades, el pedirle, ¿verdad?, por todos aquellos que necesitan ser salvados, el agradecerle, hermanos, por todos sus beneficios. La oración es fundamental para nosotros en nuestra relación con el Señor. Y Pablo le está diciendo a estos creyentes: ustedes tienen que orar, tienen que exaltar al Señor, tienen que pedirle perdón, tienen que exponer sus necesidades, tienen que pedir por los demás, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Pues dice que sin cesar. Y esa palabra sin cesar quiere decir algo constante. El grande problema que nosotros tenemos cuando hablamos de la constancia de la oración, pues pensamos que todo el tiempo vamos a estar de rodillas, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata, hermanos, que durante todo el día podamos mantener nosotros siempre una actitud de oración, porque podemos, hermanos, estar orando en todo tiempo. ¿Ve? Ahora, hermanos, nosotros, mire, cuando vamos a la Escritura, tomamos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha notado usted cuánto oraba Él? Él fue, hermanos, fiel. Durante su ministerio terrenal, si algo tuvo nuestro Señor Jesucristo, fue una dependencia constante con su Padre Celestial. Y por eso encontramos diversidad de versículos donde nos cita la Escritura cómo Él se iba al monte a orar, cómo muchas veces se pasaba, hermanos, de veras, noches orando. Ahora, dentro de todas esas oraciones que el Señor hizo,
Yo creo que la más notable es la que nos relata la Escritura cuando el Señor se encuentra en el huerto del Getsemaní. Él oraba a su Padre Celestial por lo que venía. ¿Y recuerdan cómo le rogaba el Señor? Padre, si puedes, haz que de mí pase esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Ahora, Lucas nos da registro de cómo dice que él oraba intensamente, a tal grado, hermanos, que su sudor se convirtió, hermanos, en sangre. Era sangre, literalmente. Proceso, hermanos, verá que uno pasa en unos momentos de angustia tremenda. Era sangre, hermanos, su sudor. Yo sé, hermanos, que ese es el ejemplo que el Señor nos da. La realidad es que nosotros no podemos llegar a esa dimensión, pero lo que sí podemos aprender, hermanos, es este llamado que Pablo hacía y que el Señor hacía, que nosotros tenemos que orar constantemente. En su momento el Señor Jesucristo no le dijo a sus discípulos ahí en Lucas capítulo 18, hermanos, hablándoles acerca de la oración, y que les da el ejemplo de aquella viuda que iba constantemente con el juez para que se le hiciese justicia. Esa mujer, hermanos, perseveró hasta que recibió respuesta. Y ese es el llamado que nos hace la palabra de Dios, hermanos, a estar orando constantemente, a estar orando constantemente, a estar orando constantemente. Cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva, recuerdan que el Señor Jesucristo les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran embestidos de la promesa del Espíritu. ¿Y qué hicieron ellos? En tanto esperaban esa promesa. ¿No dice que estaban perseverando todos unánimes en oración? Ahí estaba la iglesia orando. Ahí estaba la iglesia orando. Ahí estaba la iglesia orando. Cuando la iglesia se forma, ¿sí?, una de las actividades que constantemente hacía la iglesia era la de la oración. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Era una iglesia que oraba mucho. Y quizás ese sea el problema por lo cual muchos de nosotros hemos estado decayendo, porque hemos dejado de orar. Ahora, lo importante es, hermanos, que si hoy el Señor nos está hablando en qué estamos fallando, pues pidamos perdón a Dios, hermanos, y empecemos a orar. No tenemos, hermanos, nosotros, mire, no tenemos nosotros por qué desestimar, como lo hemos estado haciendo, la importancia de la oración en nuestra vida. Para citar, mire, volviendo a primera carta a los tesalonicenses, para citar en este caso, mire, las palabras que Pablo ya les había escrito a estos creyentes. Mire el capítulo 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 10? Ya lo tiene. Orando de noche y de día, con gran insistencia. ¿Qué ve ahí? ¿Qué nota ahí? ¿Qué percibe allí? Constancia, perseverancia, insistencia. Ahora usted dirá, ay, ¿a poco el apóstol Pablo estaba orando todo el día? No, hermanos, estamos hablando de la constancia, de esa actitud de oración que debe de haber en nosotros. Y Pablo está diciendo, hermanos, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Era una de las cosas que Pablo estaba pidiendo, pero él estaba siendo perseverante en ello. ¿Ve? Nosotros no podemos, hermanos, decaer en nuestra vida de oración. Y al igual, hermanos, como sucede con el gozo, que tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que gozar, igual, hermanos, en cuanto a la oración tenemos mucho por qué orar. Amén, hermanos.
Lo primero, hermanos, que nos debe de mover precisamente orar es por nuestro deseo de comunión con Dios. ¿Recuerdan esas palabras hermosas del Salmo 42, versículo 1? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y preguntaba el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Ve? O sea, en el corazón de este hombre había tal deseo de estar en la presencia de Dios. Y sabe, hermanos, que no hay otra manera más eficaz de estar en la presencia de Dios que es a través de la oración. Porque eso es tú y Dios. Tú y Dios. Y este hombre tenía, hermanos, de veras una ansiedad por estar con Dios. Hoy, hermanos, tristemente en algunos sucede lo contrario, porque aquí el salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Verdad? Ansioso por estar delante de Dios. Y ya ven que algunos decimos: otra vez al culto, otra vez, ay, ya estoy aburrido. Hasta ese grado algunos lamentablemente han caído en su vida espiritual. Entonces, no se queje, porque a veces, hermanos, estamos tan desprovistos de la ayuda de Dios. Si no quieres estar con Él, hermano, ¿me entiende? A ver, levanten sus manos todos los que tienen necesidad. Todos. ¿Y se acuerdan qué decía el Señor en su modelo de oración a sus discípulos? Que aprovecháramos ese momento de comunión con Dios para decirle: Dios, por favor, Señor, el pan de cada día, dánoslo, Señor. O sea, Señor, por favor, suple mis necesidades. ¿Ve? A ver, ¿cuántos de ustedes les hace falta sabiduría? A todos nos falta sabiduría. Y no decía Santiago: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Está hablando, hermano, de la oración. Entonces, hermanos, tenemos muchos motivos, hermanos, de veras, que nos llama la Escritura para poder precisamente estar orando. Tenemos que orar por los perdidos. Ve. ¿Cuántos tenemos problemas, dificultades? ¿No dice la palabra, Señor, que por nada estemos afanosos? Sino ante ello, ¿qué hagamos? ¿No dice, hermano, que vengamos a Dios y oremos? Y que entonces la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Él. Ve, o sea, hermanos, está llamado en la oración. El problema es que muchos hemos dejado de orar. Amén, hermanos. Y por último, ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que dar ¿qué? Gracias en todo. Ve. Gracias en todo. Mire, si algo caracteriza a los que no conocen a Dios es su ingratitud. Y como lo escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Roma, hablando de los incrédulos, que habiendo conocido a Dios, ¿sí?, no le glorificaron a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Mire, hermanos, Dios a todos los hombres les ha dado testimonio de su poder. En primer lugar, a través de la conciencia. Porque todos los que estamos aquí, aunque no querramos, sabemos lo que es lo bueno y sabemos lo que es lo malo. Y eso Dios lo ha puesto en nosotros. Y hermanos, pues todos los días tenemos la oportunidad de contemplar esta majestuosa creación de Dios perfecta. Perfecta, hermano. ¿Qué pretexto tienes? ¿Qué excusa tienes para no decirle: Dios, gracias por la vida, gracias por todo lo que tú has hecho por mí? Pero lamentablemente el corazón de los que no aman a Dios no le agradecen. Ahora vea el llamado para nosotros. Debemos de dar gracias en
todo. Y eso se habla en relación a todo lo que nos ocurre en la vida. Todo lo que nos ocurre. No importan tus luchas, no importan tus pruebas, no importan tus dificultades, tus adversidades. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por todas las cosas. ¿Me entienden? La ingratitud, se lo vuelvo a repetir, es característica de los que no conocen a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Ahora, siempre hemos leído este versículo, muy conocido pero muy poco creído, que se encuentra en Romanos, por favor, capítulo 8. Y vea lo que dice versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Todos. Entonces, si nosotros creemos, hermanos, en el amor de Dios para con nosotros y el amor que nosotros tenemos para con Él, nosotros entonces deberíamos de confiar que todas las cosas que Dios hace, que Dios permite, porque eso es lo que hace Dios en su soberanía, mover todas las cosas para que a través de ello puedan ser bendecidas nuestras vidas. Porque Dios, hermanos, eso es lo que quiere para con nosotros, bendecir. Entonces nosotros deberíamos de creer que todas las cosas nos van a ayudar a bien. No es como algunos dicen, hermano, entonces ¿por qué me está pasando esto? Es que algunos leen así: y para los que aman a Dios, todas las cosas les va a ir bien. No dice eso, pero algunos así leen. Ay, hermano, si dice que todo va a ser para bien, entonces ¿por qué está pasando esto? Entiende lo que dice Dios. Él está diciendo, hermanos, que todo lo que está Él permitiendo y haciendo en tu vida, todo va a ser con un propósito de bendición. Y nosotros tenemos que creerlo. ¿Cómo me ha gustado la historia de José? ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Se acuerdan todo lo que padeció José? ¿Y se acuerdan, hermanos, hasta dónde lo llevó el Señor? Y no era para un bienestar personal. Vean, ¿verdad? Hasta dónde Dios me trajo a mí, que me hicieron esto y me hicieron lo otro. No, hermanos, no. Él entendió, hermanos, que todas esas circunstancias penosas que le lastimaron, que le agraviaron, Dios las preparó para llegar a un momento en el cual, cuando su familia estaba pereciendo de hambre, él, estando en una posición, hermanos, como gobernador de Egipto, pudiera tener esa oportunidad de salvar a su familia. Esa es la historia maravillosa, hermanos, de la palabra de Dios. A veces nos cuesta trabajo ver, hermanos, el propósito de las cosas. Lo que yo sí te puedo asegurar, porque así lo dice Dios, es que todo eso que tú estás viviendo, ahora no piensan en el pecado, ¿verdad? Porque algunos de ustedes piensan en su pecado. No, eso háganlo a un lado. Eso deshonra a Dios. Pero sí, ese problema, esa dificultad, esa adversidad que tú estás viviendo, Dios está detrás de ello. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Dios, en medio de esa circunstancia, hermanos, Él va a estar ahí con nosotros. Entonces es por esa razón que cada uno de nosotros, si algo deberíamos de tener, es un profundo agradecimiento para con Dios. Quiero terminar, hermanos, con lo que enseña el Salmo 37. Busque por favor el versículo 28 y si puede subraye este versículo en la escritura, porque esto es una realidad. Nos cuesta trabajo creerlo, hermanos.
Porque como se lo vuelvo a repetir, a veces detrás de las cosas difíciles que experimentamos, no vemos luz en ello. No vemos a Dios en ello. Pero, hermanos, esto es una realidad y tenemos que descansar en esto. Dice el Salmo 37, 28, ya lo tiene todos. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. No desampara a sus santos. Eso grábeselo en su corazón. Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar. Es más fácil que nosotros lo dejemos. Pero Él no nos va a dejar. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Eso es lo que dice Dios. Que nunca nos va a desamparar. Que Él siempre nos va a guardar. Esas son las palabras de Dios para nosotros, para su pueblo, para todos los que hemos creído, para todos los que hemos confiado en Él. Ahora, vea el contraste, porque hay algunos que no quieren nada con Dios. Y si usted está aquí en este momento y pues así es su vida, ¿verdad? Porque lastimosamente algunos pues a veces no queremos nada con Dios. A lo mejor ahorita estás bien, pero el final de la vida de todos aquellos que no aman a Dios va a ser terrible. Y lo dice la palabra: mas la descendencia de los impíos será destruida. Por un lado están los que Dios guarda, los que Dios ampara. Por otra parte están los que van a ser destruidos. Por eso, hermanos, es mejor estar del lado de Dios. Es mejor estar del lado de Dios, hacer su voluntad. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos está hablando a todos que sigamos permaneciendo en el gozo, que sigamos permaneciendo en la oración y que sigamos permaneciendo en la gratitud. Si tú has fallado en alguna de estas áreas, hoy pide perdón a Dios, hermano, y dile al Señor: ayúdame, Señor, a volver a ese gozo, a volver a esa vida de oración y a ser lo debidamente agradecido para contigo. Vamos a orar, hermanos.